Y bueno, ustedes saben que tienen la mayoría de los culés. Piénsenlo muy detalladamente, muy tranquilamente. Voy a pausar o voy a estar aquí un par de segundos para que lo piensen. Que todos son igual de llorones. Vamos a seguir viendo los lloros que ha dejado el Getafe Barça, porque sí, ya va a empezar la otra jornada, la segunda jornada, y siguen llorando los amiguitos de Cataluña. Sin muchísimo más cuento, damos play. Y muy buenas a todos, chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Y como ya ustedes lo saben, aquí traemos todo tipo de información, pero relacionada con el Real Madrid, con el Palanca, todo ese tipo de cosas que yo creo que ya ustedes deberían saber. Y nada, por encima de los 2000 suscriptores no tengo más nada que agradecerles, que los llevo en el core, y gracias por el apoyo. Sé que les están gustando mucho los videos y se los agradezco, porque realmente a veces uno se esfuerza además en hacer un videito, una cosita, y realmente es muy satisfactorio el hecho de que te retribuyan todo ese esfuerzo. Quiero empezar hablando de algo interesante que salió el día de ayer, pero salió un poco tarde y dije, no, bueno, no voy a reaccionar solo a esto. Y es un comunicado del Getafe en el que revienta el relato del Palanca Fútbol Club de una manera impresionante. No me voy a alargar muchísimo más. Vamos a pasarnos aquí a la pantalla y lo tenemos acá porque es realmente interesante. Lo leemos y como siempre le damos una opinión. Yo espero saber la suya en los comentarios. Dice así: el estreno liguero dejó un gran sabor de boca en los aficionados por el punto sumado ante el vigente campeón. Un empate que incluso pudo ser victoria, ya que el Choco Lozano dispuso de una ocasión en la última jugada en un saque de esquina. Sin embargo, el resultado del domingo ha quedado en un segundo plano para centrarse en el tiempo efectivo de juego del encuentro. Días después del partido han sido varios los medios de comunicación que han publicado datos que desmontan la teoría de que en el Coliseum no se jugó todo lo que se debía. El diario Marca, basándose en datos de la empresa proveedora de la liga, destaca que el Getafe Barcelona fue el segundo encuentro con más minutos de tiempo efectivo en la primera jornada, con un total de 60 minutos de los 115. Únicamente es superado por el Athletic Real Madrid con 61 minutos de 99. El duelo con menos minutos fue el del Sevilla-Valencia, 46 de 106, y tan solo un 43% de tiempo con el balón rodando. Este hecho no impidió que se vieran 3 tantos en el mismo. El porcentaje es inferior también en el Almería Rayo, Cádiz Alavés y Las Palmas Mallorca. En todos ellos hubo goles. La cuenta en redes sociales del Chiringuito y Offsider también se hicieron eco de ello. Lo mismo en el programa de DAZN. Por su parte, el diario AS publicó un reportaje basado en los datos de otra famosa empresa que, si bien cambia ligeramente los minutos de juego, sigue colocando al Getafe Barcelona como el segundo en tiempo efectivo. Además, se realiza una comparación con la media de tiempo de juego en la liga, que es de 54 minutos, League One 58,36 y Premier League. Y nuestro encuentro supera ampliamente la media. Tema aparte es el clásico recurrente de las faltas y las tarjetas. Siempre a debate cuando el rival no suma los 3 puntos ante el Getafe. De nuevo, los datos son irrefutables. En el duelo del domingo se vieron 3 tarjetas rojas. 2 fueron directas al Barcelona, Xavi y Rafinha, y una por doble amarilla a Jaime Mata. Acción que el jugador azulón asumió abandonando el campo sin protestar la decisión del colegiado. El periodista Alexis, más conocido como Mr. Chip, sacó su propia estadística. De las últimas 8 expulsiones que se han dado en los Barça Getafe de la liga, 7 han sido jugadores del Barcelona. Y bueno, aquí también colocan toda esta información que les estoy suministrando. Perdón, toda esa información que les acabo de suministrar la colocan aquí en la web del Getafe en una interesante nota. Me parece brutal y me llama mucho la atención, sobre todo este último párrafo, donde dice claramente que siempre va a debate este tema en el Coliseum cuando el rival no suma los 3 puntos ante el Getafe. Y por supuesto me llama mucho la atención también cómo especifica esto. A la doble amarilla Jaime Mata, acción que el jugador azulón no asumió, abandonando el campo sin protestar la decisión del colegiado. Me parece espectacular. Esto es un claro mensaje de dejen de llorar porque no pudieron sumar los 3 puntos. Es que no le pongo ni le quito absolutamente nada. Creo que han estado absolutamente brillantes y, sobre todo, lo más importante, con datos, porque siempre hemos dicho que el dato mata el relato y esta vez no ha sido la excepción. Repito, absolutamente brillante la gente del Getafe. Ojalá que sigan reventando al Palancas y que, bueno, sigan llorando y pensando que esto es porque el árbitro detenía mucho el juego. Y la prueba, para muestra un botón, vamos a escuchar a uno de los voceros o los portavoces más grandes que tiene el Palanca Fútbol Club hablando de esto en específico. Y bueno, aquí lo tenemos ya a Moy Llorons, que yo creo que ya se ha vuelto muy habitual en este canal, pero es que la manera de llorar que tiene este hombre es absolutamente impresionante. Vamos a ir escuchando y, por supuesto, lo de siempre lo vamos comentando. A ver, yo entiendo cuando Xavi dice que al equipo le ha faltado fútbol, que tienen que mejorar ese aspecto, y entiendo cuando Xavi se queja del árbitro, porque lo de ayer fue inadmisible por parte del colegiado. O sea, yo entiendo que los árbitros quieran dejar jugar y que quieran ser permisivos, pero es intolerable que un jugador como Damián,
como Dimitrovic, como toda la línea de 6 centrales, de 6 defensas, más Gené por delante, que planteó el Getafe, lo único que hacían era atizar. Yo de verdad, o sea, yo no sé si ustedes vieron el partido, yo vi gran parte del partido realmente porque también estaba en otra cosa, pero yo no sé si ustedes recuerdan alguna acción en la que haya sido realmente brutal o que haya habido un descaro, tal vez en la acción polémica del penalti en el último minuto, tal vez pudo haber sido eso perfectamente, pero en cuanto a agresividad, es que yo de verdad no recuerdo algo que se haya excedido. Definitivamente el Getafe es un equipo muy rudo, sí, lo hemos dicho otras veces, pero yo de verdad no recuerdo algo que haya sido exagerado. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo. Y yo entiendo que el Getafe tenga sus armas y se tenga que defender o salga a jugar los partidos como su entrenador les diga. Yo eso, escucha, eso es indiscutible, que cada maestrillo tiene su librillo. Por cierto, un Pepe Bordalás que no deja de ser un pseudo Mourinho. O sea, quiere ser un Mourinho a la española, algo que lógicamente no le llega ni a la suela de los zapatos Bordalás a José Mourinho, ¿no? Lo único que se parece es el nombre, ¿no? José Bordalás y José Mourinho. A mí me parece muy interesante y que quiero acotarlo de una vez, es que siempre va con la falta de respeto. Nunca puede hacer una visión crítica natural sin necesidad de estar insultando, en este caso haciendo de menos a José Bordalás. Y perdón, lo único que me deja claro esta declaración es que Bordalás se la metió y se la dejó bien adentro. Es que la tienen bastante adentro con el tema de Pepe Bordalás, y más después de que reventó a Xavi tanto en la previa como en el postpartido. Eso tiene que haber dolido muchísimo. Así que enhorabuena por Pepe Bordalás, porque le sacó los colores a esta gente. Lo único, José, es lo único que se parece o que le puede igualar, ¿me entiendes? Pero en lo demás, yo entiendo a Xavi. Entiendo a Xavi porque no es que el Getafe fuese duro. Es que el Getafe fue violento. Violento hasta sobrepasar límites reglamentarios. Ahora, dicho eso, sobrepasar límites reglamentarios, es que lo que estoy diciendo. O sea, yo, honestamente, bueno, vamos a terminar de escuchar y ya damos una visión crítica de lo que es en general. Dicho eso, yo creo que al Barça le faltó fútbol. Que le cortaron la dinámica también. Pero creo que el Barça tiene equipo y tiene capacidad y calidad suficiente como para ganar a un conjunto como es el Getafe. A ver, me parece muy curioso que dice que entiendo que le cortaron el juego. No, pues si quiere dejan, así como Messi en la MLS, que dejen que llegue con el balón hasta la portería y ya mete el gol. Es que es incomprensible, repito, lo primero que me parece incomprensible es pensar que esta gente de verdad cree que lo que está sucediendo con el Barça o lo que sucedió con el Coliseo en Alfonso Pérez está relacionado con el juego un poco brusco del Getafe, bastante brusco, no hay que negarse tampoco. Me parece bastante llamativo, aunque es cierto que al final reconoce que el Barça debería tener o tiene el presupuesto y la plantilla para pasarle por encima al Getafe. Me parece muy brutal que lo tenga en cuenta, pero definitivamente esa falta de autocrítica es que me llama mucho la atención. Y como eso, cuando hablamos de algo de Xavi o criticamos en algo a Xavi, siempre hacemos referencia al tipo de personas al cual se está dirigiendo, en este caso a este tipo de periodistas que, bueno, se centran más en lo que hace o deja de hacer el Getafe, que repito, si hubiera una acción escandalosa como las del clásico la otra vez en pretemporada con Vinicius o algunas de las de Gavi, que por cierto esas no las discuten, seguramente yo estaría diciendo sí, en esta parte tienen razón, pero yo definitivamente no recuerdo ver algo absolutamente fuera de lugar que yo pueda decir, bueno, es que se volvieron absolutamente locos. Pero bueno, cero autocrítica, lo normal es que esta gente siempre termine en su lugar. Yo creo que va a ser una temporada bastante interesante, se los digo desde el día de hoy, la jornada número 1. Creo que el Madrid tiene una gran ventaja en muchos aspectos que ya lo iremos comentando con el paso de los días. ¿Qué les ha parecido el comunicado del Getafe? Me ha parecido a mí brutal. ¿Qué les ha parecido a ustedes? ¿Qué les parece esto también de nuestro amigo Moy Llorons? Que bueno, como su apellido adaptado por mí lo dice, no se cansa de llorar. Déjame tu like, suscripción, lo que siempre les digo. A la Madrid, nos vemos en un próximo video y chao, chao.